puede llegar a comprar, o los productos chinos, mejor dicho, que se venden al exterior, son más baratos. 4% más baratos. Y lo que China le compra al mundo va a ser menos porque tiene menos poder de compra, porque tiene ahora menos dólares. Lo que pasa es que eso es cierto, pero como la devaluación de China arrastra una caída en los precios de las commodities, entre ellos la soja que le vendemos nosotros, entonces... recuperan por ese lado. Sí, claro. Pero a nosotros le vamos a vender igual cantidad de mercadería, pero vamos a facturar menos. Bueno, ahí está la cuestión. Y el verdadero temor, y de esto habla hoy la prensa internacional, los analistas del mundo financiero, es el temor a una guerra de monedas. ¿Esto qué significa? Que esta devaluación de China... Nosotros hacíamos el secundario también con Mavarino, ¿te acordás? La guerra de monedas. Sí, exactamente. Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué es una guerra de monedas? Y es justamente medidas de devaluación pro-competitivas para ver qué país justamente le gana o intenta ganarle a otro para tener más competitividad y venderle al mundo. Esto es típico de economías en crisis. Primera plana del diario El País, el periódico global, el diario de España que se edita en toda Hispanoamérica. China devalúa su moneda para esquivar la crisis económica. Europa y Estados Unidos temen que Pekín inunde sus mercados con la depreciación de la divisa, que gracias ahora a los productos chinos, que ya están presentes en todo el mundo, intensifiquen su presencia. En China nos está escuchando José Ciaba Serrate. Toda la vida cuando un productor te pone China significa que está en el lugar, ¿no? Claro. Bueno, pero no importa. Está en Buenos Aires para hablar de China. Es un experto en finanzas internacionales. Y por años tuvo un supermercado chino. Y... José, ¿cómo te va? Soy Ari Paluch, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, hace mucho tiempo que a China, Estados Unidos le decía que devalúe. Y ahora que devalúa, ¿qué dice Estados Unidos? A ver, en principio Estados Unidos no abre la boca. Esto tiene varias lecturas. Quizá para saber qué es lo que pretende China hay que dejar correr un poco más el tiempo. Esto tiene una manera de venderse fuera de China de una manera, digamos, medianamente decente, y es que hay mucha presión, como vos decías, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional para que China permitiera que el tipo de cambio respondiera a la realidad. La realidad sí, y no tanto a una fijación por parte del gobierno, sino a las condiciones de mercado. Claro. Y una de las maneras de presentar esto es precisamente que China ha dado un paso en ese sentido y ha dejado de lado la fijación por parte del gobierno y le ha dado más espacio a la voz del mercado. O sea que para quienes quieren criticar el paso de China, creo que eso es una excelente coartada. Ajá. Y China hizo, me contaba recién Claudio Slondi, que se va a sumar a la charla, sí, una segunda devaluación en las últimas horas. ¿Será la última o puede venir alguna otra mini devaluación en los próximos días? Bueno, son 2 de 2, ¿viste? Por eso Sí. te decía que hay que dejar correr el tiempo. Pero, José, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? El Banco Central, el Banco Popular de China, sí, esta madrugada dejó abiertas las puertas a que esto va a seguir, ¿eh? Dijo que no descartaba nuevos movimientos en los próximos días. Yo creo que ellos han abierto, digamos, esta posibilidad, y después hay que ver efectivamente qué es lo que sucede en los próximos días, ¿no? Tenemos 2 días, hemos visto 2 devaluaciones o 2 depreciaciones diarias. En principio uno de ahí podría decir esto va a ser un continuado, o a lo mejor después vemos un patrón diferente. Con China es muy difícil saber. China es una especie de caja negra. Claro. Es difícil saber qué es lo que piensan. De movida no conocemos el idioma, y eso hace difícil saber realmente qué es lo que hay por delante. Ustedes recordarán, por supuesto José es un especialista, pero le digo a nuestra audiencia, vía Claudio les venía diciendo que las distintas noticias que llegaban en las últimas semanas con fuertes oscilaciones en la bolsa china perdió un 50%, ya había gente que estaba girando dinero a Hong Kong, se habló de una situación comparable al crash norteamericano de 1929, esto precedió las devaluaciones. ¿Esta hemorragia se ha terminado o todavía puede seguir habiendo problemas también con las acciones en China? En lo exterior, digamos, se ha estabilizado. En el fondo está muy claro cuál es la debilidad. Todo el dinero que ha estabilizado esto viene del sector público, o sea, el gobierno directa o indirectamente. Y entonces esta recuperación es bastante artificial. Claro. Y si el gobierno se corriera, uno se imagina que la caída sería estrepitosa.
El milagro chino es cierto, porque el mundo sigue siendo renuente a tasas de crecimiento vigoroso. Cuando un país crece 2-3% ya es para descorchar champagne. En China están preocupados porque en vez no se sabe si van a crecer al 7%. ¿Es una economía que necesita por muchos años más crecer a esas tasas vigorosas o esto es un aterrizaje en la realidad, que China ya no va a poder crecer a ese nivel y se va a tener que empezar a habituar a tasas de crecimiento inferiores al 7%? La verdad que China creció a tasas altísimas, mayores al 7% por 30 años, lo cual genera una especie de acostumbramiento a un fenómeno que uno en el fondo sabe que es puntual y que se va a desacelerar en el tiempo. Y China entró en esa fase. China ya no necesita tasas tan grandes, aunque tan altas de crecimiento, aunque por supuesto no vienen mal, porque tampoco la oferta laboral en China está creciendo, sino más bien empieza, digamos, a estabilizarse y probablemente en el tiempo la fuerza laboral china incluso tienda a reducirse. Entonces ya no hay tanta necesidad de crecimiento para brindar empleo a los nuevos ingresantes al mercado de trabajo. Te diría que China tiene una tasa, según el gobierno, de crecimiento del 7, pero uno imagina que la verdadera tasa de crecimiento es 1 o 2 puntos más baja. José, el gran temor es a lo que se llama la guerra de monedas, que esta devaluación en China sea imitada por otros países. De hecho, esta madrugada hubo alguna devaluación en el sudeste asiático, sabemos lo que ocurre en Brasil. ¿Ese es el escenario que digamos, más probable? Ese es el escenario contra el cual se pone esta medida y, digamos, claramente la sensibilidad existe, por eso un par de caídas de la moneda china relativamente leves son analizadas, digamos, con esta sensación de que podemos estar al borde de algún episodio de guerra de monedas o algo parecido. La verdad que quizás este es un escozor que no se justifica, pero lo que está reflejando, como vos decís, es el temor a que entremos en un circuito de evaluaciones competitivas entre los distintos. Es lógico que la devaluación de China se quede acá, digamos, de esto hablamos al principio de la charla, ¿no? Ellos mismos están diciendo, bueno, abrieron la puerta a que estas correcciones continúen. Digamos, lo lógico, vos que seguís el mundo financiero y China en particular a diario, es que quede acá o siga y en todo caso, ¿por cuánto más? Bueno, conociendo cómo son los mercados, si uno los deja a funcionar en libertad, lo que uno espera es una caída de la moneda china mucho más fuerte, quizá que tienda a una exageración. Cuando mirás hacia atrás ves una apreciación de la moneda china que se puede desmontar y eso da margen para una caída adicional, diría con comodidad del 10%. Ahora, ¿eso va a suceder? Difícilmente. Me parece que ahí vamos a empezar a ver los límites de esta movida y las autoridades chinas tampoco van a querer una volatilidad tan grande. Así que lo que ya vimos con la bolsa es que las autoridades pueden tener una política de mayor apertura, de darle más espacio al mercado, pero cuando las cosas se salen de cauce ellos vuelven a intervenir. Bueno, sí, dicen que básicamente lo que quieren hacer es reanimar la economía y sus exportaciones. Por último... Diría que un efecto que quizá no se está citando, que es muy claro, que nos puede afectar a nosotros, sí, que ellos son compradores claves en los mercados de materias primas. Con la devaluación, como ellos no son tomadores de precios, sino ellos fijan precios. Con la devaluación ellos pueden conseguir el efecto de deprimir bastante los precios de las materias primas. Bueno, esa era la última pregunta. ¿Cómo nos afecta a nosotros, independientemente de que ya hay un porcentual de reservas que está en esa moneda, en el Banco Central Argentino, y cómo nos afecta a nosotros para el comercio exterior que China haya tomado esta decisión? Bueno, ese puede ser un efecto bastante claro, ¿no? Que los precios de nuestras materias primas, precisamente respondiendo a esta sensibilidad por la devaluación china, caigan de una manera tal de que los chinos, a pesar de haber devaluado, puedan llegar a importar lo que importan hoy a precios más bajos, en dólares, por ejemplo, que lo que están pagando hoy. Para los productos de exportación nuestros, eso podría ser un factor adverso, claramente. Bueno, la verdad es que son todas en contra últimamente. Se terminó el viento de cola. Así es. Vino la sudestada en todo sentido. José, ¿cuántos viajes tenés en el lomo a China? No, a China un par. No. Pero sos un estudioso a distancia del fenómeno de ese país. En realidad del mundo en general, y ese país cae bajo la general de la ley. Sí, y tiene una importancia cada vez mayor. Gracias, Un abrazo. José Ciaba Serrate, economista.
Bueno, los chinos que quieren reactivar su economía, los chinos que quieren colocar sus productos en el mundo. Argentina está bastante protegida porque no es una época como otras donde había tanto, si bien entran cosas de China, no entran como antaño. Esa es la política que